Bueno, bienvenidos a Mostar. Y mire, los grupos de turistas. Bueno, bienvenidos a Mostar. Estamos viendo aquí esta iglesia con una torre altísima, altísima. La verdad me tiene sorprendido la altura de esa torre. Bueno, y por 3 euros por persona estamos subiendo a la torresota esa que les mostré de la iglesia. Les muestro la boleta. Y esta es la parte de abajo de la torre. Aquí podemos tomar el ascensor hacia la mitad. Si hay algo que me encanta acá en Europa, es cómo suenan estas campanas. Miren qué belleza de campanas. Y el tamaño de las campanas, miren. No sé si quisiera o no quisiera estar aquí cuando suenen. Bueno, y finalmente llegamos a la parte de arriba, que es así, miren. Es un lugarcito acá, un espacio, un ventana, pero tiene unas vistas increíbles, mírenlas. ¿Qué tal les parece esta ciudad, Mostar? Y ya vamos a conocer su atractivo turístico más importante. Acá, como podemos observar esta pared, estos huecos que vemos allí, es el recuerdo de la guerra que tuvo este país. Miren la cantidad de huecos que tiene la pared. Aquí vamos caminando hacia el puente de Mostar. Miren este caminito, qué bonito. Los lugares a los lados, empedrado. Está muy bonito este lugar. Y miren nada más el restaurante. Acabamos de bajar una torre aquí. Y vamos a entrar aquí a ver qué podemos comer acá. Por acá me acabo de pedir una cervecita que se convirtió en cervezota, miren. Wow. Para este calor, apenas. Pedimos unas pizzas porque queremos salir rápido. Estos restaurantes normalmente se demoran 1, 2, 3 horas y no queremos demorarnos tanto. Esta es nuestra opción de pizza, 4 formaggi, pollo e funghi. Es decir, pollo y hongos. 4 quesos. Está riquísima. Pizza 4 formaggi. Pizza de pollo de funghi. Un tamaño estándar, como acá. Miren algo curioso acá en Bosnia y Herzegovina. Te dan el valor en marco, que es la moneda de acá, que serían 42 marcos. O te lo dan en euros, que sería 21,65 euros. O te lo dan en cunas, que serían 168 cunas. Aquí reciben las 3 monedas sin ningún problema, como puedes ver. Les quiero mostrar un puente que les dejo acá en la descripción, el nombre del puente. Muy cerca al conocido puente de Stari Mos encontramos este pequeño puente que se le llama el Puente Torcido. Este cruza el río Rabobolija, un afluente que desemboca en el río Neretva. Se desconoce la fecha exacta de su construcción, pero según documentos históricos data de mediados del siglo XVI. Esta comida ya la probé, no se la recomiendo. Bueno, a mí no me gustó mucho, es una carnita allí como molida, como tipo albóndiga, como medio frita. El pan es bastante grande. No sé, no me gustó mucho. Miren cómo es el piso. Este es el original puente de Mostar. Y miren que hasta se puede bañar en el río Neretva. Se ve profundo. Esto es mejor bajarlo así, porque si no te resbalas. Este piso es resbalosísimo. Y pasando el puente llegamos a un lugar de muchos souvenirs y unas casitas de colores muy bonitas. Esto se ve como muy Oriente Medio. De hecho, hasta los souvenirs se ven como tipo Oriente Medio. Después del puente nos encontramos esta callecita empedrada con esas casas. Vaya, qué bonito. Qué bonito. Miren esa torre. Oigan, y de verdad ese puente es mucho más bonito de lo que se ve en las fotos. Ese castillo allí como al lado del puente, espectacular. Qué lugar más hermoso. Miren este lugar y miren esa torre. Pues vamos a subir esa torre también. Bueno, acá vamos a comenzar la subida. Les cuento que aquí las mujeres sí vienen en pantalón corto,
les hacen colocar una falda. Continuamos nuestro ascenso hacia la torre. Oigan, esto no termina, era más alto de lo que yo pensaba. Uy. Ahí vamos de cada vez más estrecho, más alto. Ok, llegamos. Wow, estas son las cosas que valen la pena. Voy a mostrar aquí cómo es de estrecho el camino de esta torre. Y la punta hacia arriba, si la puedo tomar sin irme al río, sin caerme al río. Pueden ver aquí, está. Me gusta cómo es el lugarcito y aquí las gradas. Aquí empezamos nuevamente el descenso. Mostar es una ciudad situada al sur de Bosnia-Herzegovina, a orillas del río Neretva, conocida por su emblemático puente Stari Most, un puente medieval de un solo arco que fue reconstruido después de la guerra. Las callejuelas circundantes están repletas de tiendas y puestos y es realmente increíble caminar por estas callejuelas empedradas. El puente viejo de Mostar sobre el río Neretva es uno de los monumentos históricos más famosos de la antigua Yugoslavia. El puente, junto al barrio circundante en la ciudad vieja de Mostar, forma parte del patrimonio de la humanidad desde el año 2005. Bueno, y así finalizamos esta visita a Mostar, que les recomiendo si llegan a venir a Mostar y si se pueden quedar una noche aquí. Esto es para quedarse una noche acá, pasar una noche. Este lugar es increíble, es muy bonito, no me lo imagino de noche. Yo me tengo que ir porque tenía solamente este día para hacer este tour. La persona que nos hizo el tour nos está esperando. Les recomiendo muchísimo el tour. Los otros 3 lugares que hicimos sí está bien hacerlos en un par de horas, está bien cada lugar de esos, porque es el lugar muy bonito, suficiente con 2 horas. Pero esta ciudad, Mostar, les recomiendo de un día para otro. Quedé enamorado de esta ciudad, muy bonita, y hasta una próxima.